Radio Maragatería. Tal vez me llegue la muerte gozándote, del libro Quebranto de amor y soledades, de Rafael López y Molina. En este oasis de soledades furtivas, donde nadie me estima necesario, besos para tu frente que mis sentimientos no te alcanzan. Esta noche no leí en tus labios la pasión que antaño tus pasos me ofrecieron. Quizá sea tarde para soñar en ti, contigo, o quizá sea tarde para poseerte. Tal vez el cielo no bendiga, o pueda ser que mi cosecha de oro anochecido aún no ha llegado a tu vientre. Puede que yo no sea Zeus, o tal vez tú no seas la hermosa Danae. Quizá un día de estos, de los que no vivo, no recuerde el sabor de tu nombre, o quizá maltrate el mío eternamente. También puede que perdiéramos el equipaje en el solado andén de la distancia fulera, y sospecho que dormiré sin conocer tu gozo. O tal vez me llegue la muerte gozándote. ¿Acaso debo pensar que tu amor fue una invención mía? Hola, buenos días. Después de un par de meses de parón que nos hemos tomado durante este verano, reanudamos la emisión de Radio Maragatería con nuevas entrevistas, con las noticias de cada mes, con los libros que nos leemos conjuntamente todos los meses en el Club de Lectura Vientos del Pueblo, que se celebra en Santa Colomba de Somoza, y bueno, con algunas sorpresas que iremos desgranando poco a poco. Están aquí conmigo Paz Martínez. Buenas. Hola, Paz. Está hola, también... Víctor. Hola, Óscar. Hola a todos. Hola, buenos días, Óscar, Manuel. Hola, ¿cómo estamos? Pues aquí con ganas de empezar este otoño y empezar o continuar con este proyecto que tenemos entre manos de Radio Maragatería. Y la mejor manera de empezar es que desde ahí, desde Santa Colomba, tanto Óscar como Paz nos pongan al día de las principales noticias que han ocurrido o que están previstas que ocurran en las próximas semanas. ¿Quién quiere coger el relevo, Paz? Óscar. Bueno, pues os voy a contar porque he encontrado una noticia que me ha llamado la atención y bueno, me la encontré de casualidad. Es una noticia que se ha publicado hace muy poquito, no sé si ayer, que dice que la Diputación de León y el Colegio de Farmacéuticos implantarán un sistema para dosificar la medicación a los mayores en el medio rural. El nuevo servicio de dosificación de medicación en este medio rural cuenta con la participación inicial de 92 farmacias y más de 80 municipios en toda la provincia de León. Este sistema, que va a entrar en vigor ahora en octubre, permitirá que la farmacia se encargue de suministrar a cada paciente un sencillo blister con las pastillas correctas para la mañana, el mediodía y la noche, porque sucede que entre la gente mayor hay muchos olvidos a la hora de tomar la medicación y de esta manera pues sería el farmacéutico el que se encargara de administrarla cada día. Esta propuesta parece que forma parte también de una iniciativa contra la despoblación. Bueno, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, queda saber por qué si toman este tipo de iniciativas contra la despoblación, ¿no? De hacer que los farmacéuticos repartan las medicinas a cada anciano, a cada persona mayor del medio rural, ¿por qué nos dejan sin médico en la atención primaria? Que es una duda que me surgió leyendo esta noticia, ¿no? Y también me pregunto si nuestra comarca, la comarca de Maragatería, estará incluida en este proyecto. Hasta ahora no tenemos noticias de ello. Así que nada, seguiremos indagando y os seguiremos contando a ver qué sucede. Pero bueno, os dejo estas dos preguntas a reflexión, porque son los farmacéuticos los responsables de
de cuidar el mundo rural y por qué no se mantiene el médico de atención primaria en las zonas rurales, que sería lo verdaderamente importante. La verdad que son preguntas. A ver si algún día encontramos la respuesta. Sí, pero me pareció algo que había que reseñar, ¿no? Porque me llamó la atención bastante. Y luego, bueno, también decir que en nuestra comarca, bueno, en la comarca de la Maragatería se ha creado una asociación a causa de los últimos incendios ocurridos en el campo de tiro del Teleno. Y esta asociación va a tratar de hacer ver los perjuicios que el campo de tiro causa al medio ambiente, a la arqueología de la zona y a los vecinos colindantes con la zona de tiro. Hay que decir, sobre todo, que es muy importante que esta asociación, que este grupo de gente, que esta plataforma no pide el desmantelamiento del campo de tiro, sino que lo que quiere es evitar más incendios devastadores como el que tuvimos hace poco, a causa de los proyectiles que quedan esparcidos por la zona sin ser recogidos por los militares y que suponen la imposibilidad de acotar los incendios a causa del peligro de explosión de estos. Ocurrió en este último incendio que hubo hace nada, ahora en septiembre, que hubo varias deflagraciones de proyectiles que impidieron el acceso de helicópteros para la extinción y los consiguientes daños a colmenares, manantiales, flora y fauna por el descontrol del fuego, en el que estuvieron a punto de evacuar además algunos pueblos. Esta asociación además busca que esto no se repita y que el Ministerio de Defensa asuma sus responsabilidades, por lo menos en la recogida de residuos, ¿no? La idea es que si tú vas al campo no puedes dejar basura y si ellos van a tirar, primero, pues que no dejen sus proyectiles por ahí esparcidos, ¿no? Que es algo que creo que es entendible. La asociación se está creando ahora, pasará a llamar Teleno Libre y bueno, estaremos pendientes de ellos para que nos den detalles sobre los movimientos que han emprendido y las respuestas que estén recibiendo. Así que en próximos programas trataremos de hablar con las personas que las representan. Quería rematar el tema de las noticias y invitar a todos los oyentes y vecinos de la zona a que se acerquen el día 31 de octubre al Filandón de los Santos, que se celebra en Santa Colomba de Somoza, en el Casino, en la Asociación Cultural. Es entrada libre. Agasajamos después con castañas, se hacen sopas de ajo y habrá una actuación también que acompañará la temática de los santos, porque de lo que venimos a hablar ese día es de la muerte, de nuestros muertos, de nuestras historias mágicas, de nuestros misterios, de nuestros miedos y un gran número de gente, porque os aviso que el casino se llena, no hay sitio y venir con tiempo es todo un éxito y un año más se va a volver a celebrar. ¿A qué hora, Maripaz? ¿A las 7 de la tarde? A las 7. Es a las 7. El Centro Cultural se llena, pero siempre nos las apañamos para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo es bienvenido. Es apta para todos los públicos. O sea, realmente es una velada familiar, pero sí que es verdad que nos gustaría que trajerais pues historias misteriosas de vuestros pueblos, las típicas leyendas, los típicos sucesos sin resolver, y que es estupendo esa noche tan especial a la luz de las velas poder compartirla todos juntos. O sea que os esperamos en Santa Colomba el día 31 de octubre. Vale. Y antes de dar paso a la primera entrevista que hemos mantenido este mes, sí que quería que nos comentarais, Paz o Óscar, qué libro estamos leyendo este mes en Vientos del Pueblo. Pues mira, estamos leyendo Buenos días, tristeza, que es un libro que habla de los celos, que estos celos atroces que son capaces de sacar lo peor de nosotros mismos. Es un libro breve, pero intenso. Hemos optado últimamente por leer libros breves para que la gente se anime, para que pueda seguir con sus lecturas habituales. Y bueno, es de la autora Frances Sagan, que lo escribió curiosamente con tan solo 19 años. Es una novela trágica, pero muy simple, y cuenta la historia de la joven Cecil,
que compite por el amor de su padre con la pareja de este. Y bueno, este es el libro que tenemos. Vamos a tener el club de lectura en apenas una semana, el 8 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en el Centro Cultural del Casino. Como bien sabéis, de todas las ocasiones puede asistir todo el que quiera. Tendremos el desayuno con el libro, así que estáis todos invitados, y el que no pueda, pues pueden enviar a la página de Facebook. Ahí pueden encontrar nuestros contactos, Facebook Centro Cultural del Casino, y enviarnos audios, comentarios sobre el libro y bueno, lo que les apetezca. Y nada, venimos de haber leído, os contamos que venimos de haber leído en el club de lectura, leímos el mes pasado a Truman Capote, leímos Desayuno en Tiffany's, y llegamos a conclusiones muy interesantes sobre la dualidad y el alter ego que construye Truman Capote a través de los personajes principales, no solo en uno, sino en varios. O sea, todas sus facetas o diferentes facetas, él las aplica a sus personajes y los pone en contraposición unos con otros. Nos resultó como Truman Capote mirándose al espejo y creando una historia a través de sí mismo y de estos personajes. También nos llamó mucho la atención de Desayuno en Tiffany's la sutileza con la que trata ciertos temas que para la época en que se escribió el libro eran muy escabrosos y había mucha censura, y habla con mucha sutileza de temas como la homosexualidad, la prostitución, el aborto, el matrimonio por conveniencia. Y posteriormente, como hubo posibilidad de ello, como había película, vimos la película, y ahí aún pudimos todavía más observar la censura que Hollywood hace con estos temas, ¿no? Donde construye una historia de amor, donde, hay que decirlo, sin hacer spoiler, en el libro nunca la hubo, ¿no? Y cuenta un cuento de hadas donde nunca lo hubo, donde lo que hay es quizá más tragedia que humor, y más tragedia y más amistad que amor, ¿no? Hollywoodiense. Bueno, pues esto ha sido el club de lectura de septiembre, y os esperamos en el siguiente para sacar conclusiones sobre Buenos días, tristeza de Francis Sagan. Muchas gracias, Paz. Pues vamos a dar paso a una de las entrevistas que hemos realizado este mes. Es una entrevista a Juan Carlos Campos, autor de numerosos libros sobre petroglifos y sobre arqueología de la comarca de la Maragatería. En este caso, bueno, aunque hemos hecho un recorrido un poco por toda su trayectoria como investigador de todas las cuestiones relacionadas con la arqueología de Maragata, nos hemos centrado en el último libro que ha sacado, que es Maragatería secreta. En este libro pues, se habla de muchos de los elementos arquitectónicos, incluso objetos que hay en viviendas tradicionales de nuestra comarca, ¿no? Se habla tanto de arquitectura, de la piedra, de los tejados, de la madera, de elementos de hierro, de herrajes, etc. La verdad que animamos a escuchar la entrevista, de la que vamos a emitir ahora un breve resumen, y luego, más adelante, emitiremos la entrevista completa. Hola, buenas tardes. Estoy con Juan Carlos Campos, cepedano de cuna, ¿es así? ¿Naciste en Vega de Magaz? Nací en Vega de Magaz, sí, la verdad, pero desde los 3 años nos vinimos a vivir para Astorga, y aunque, bueno, por el negocio familiar he estado siempre relacionado con Maragatería, en la Cepeda también me he movido bastante, aunque la zona de actuación así de profesional y tal es Maragatería, y he tenido así un contacto más estrecho con los pueblos de Maragatería. En 2008, bueno, ahora profundizaremos un poco más en ello, pero en 2008 pega un giro, digamos, entre comillas, tu vida, ¿no? A raíz del descubrimiento de los petroglifos del Teleno. Posteriormente, en el año 2012, publicaste tu primer libro, Petroglifos en Maragatería, El enigma de los laberintos del Teleno. Luego, un poco más tarde, en 2018, también publicas un segundo libro de grabados rupestres en la provincia de León. Y finalmente,
este año has publicado el libro Maragatería Secreta, que es el que nos trae hoy aquí a hablar contigo. ¿Qué te lleva a escribir este libro, Maragatería Secreta? La razón principal es la necesidad de contar a la gente y al mundo, como se suele decir, mirar lo que tenemos aquí, qué bonito, como cuando fueron lo de los petroglifos. Esa es la principal opción, sí. Quien quiera leer el libro de Maragatería Secreta va a poder conocer muchos elementos de la arquitectura, profundizas en aspectos de la piedra y del barro, de la madera, del hierro, pero también a través de mucho del texto y de muchas fotografías también habla de otros elementos quizás menos materiales, ¿no? Todo relacionado con el espíritu, la magia, etcétera. De todos estos capítulos, ¿cuál es qué es lo que más te ha gustado escribir? ¿Todo lo relacionado con la piedra, con la forja, con el hierro, con otro tipo de elementos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues no es por quedar bien, pero un poco todo, porque si yo ahora me tuvieras que decir, prescinde de algo, digo, mira, los herrajes es la seña de identidad de las casas maragatas, porque están todas cerradas de piedra con unos pequeños ventanucos pequeñitos. ¿Y qué luce en las casas? Pues el portón grande de color rojo, de color azul, con esos herrajes tan bonitos y con esos llamadores, y eso sería imperdible, no se podría suprimir. Los tejados, tenemos la suerte de tener, igual que decías tú, de tener petroglifos, castros prerromanos, castros romanos, los pueblos, el tema de las iglesias medievales, que das un salto en el tiempo. Los tejados tenemos los de la Somoza, que están todos de pizarra y tienen su particularidad. Y en cuanto bajas un poquitín a las tierras a la maragatería más baja, empieza a ver el adobe, empieza a ver el ladrillo, algo, chimeneas de piedra. Todo eso, la unión de todo es lo que hace a maragatería un poco peculiar. Después, claro, yo soy más de piedras, la verdad. Lo que más me ha gustado es clasificar las piedras estas de los tejados en forma de pináculo, en formas antropomorfas, porque algunas piedras se parecen a la figura humana, otras se parecen a animales. Hay unas cosas de pizarra que se hacen con las tejas, como decíamos antes, las bocas de lagarto, que algunas tienen colmillos como si en vez de lagartos fuesen otro tipo de animales. Toda esa clasificación, el proceso de clasificar todo eso y llegar a conclusiones es un poco lo que más me ha gustado. Es como cuando haces un camino, haces el camino de Santiago, lo bonito, que es muy bonito llegar allí a Santiago, pero lo bonito es hacer el propio camino. Pues a mí lo que más me ha gustado es el proceso para llegar a hacer el libro, sí. La verdad que es que, como bien dices, que todos los elementos arquitectónicos tienen gran importancia, pero sí que de la lectura del libro hay algunos que me han llamado mucho la atención. Uno lo acabas de comentar, lo de las bocas de lagarto. No sé si hay alguna teoría de que por qué se ponían. Creo que en la presentación comentaste algo de por qué se podrían poner en alguna de las viviendas de los tejados estas bocas de lagarto. Pues la verdad es que fijo no hay nada, porque se ha perdido un poco el significado. Preguntas a la gente, sí, son adornos. Preguntas a los albañiles y decían, pues es que cuando haces un tejado bonito tienes que poner ahí las bocas de lagarto, que no le llaman así, los adornos esos, para un poco como para firmar tu tejado, tu obra, que eres un artesano, y que quede, porque no hay que olvidar que eso es un adorno que hace el artesano, que el techador o el que hace el tejado, sin que nadie se lo pague. Se detiene a hacer allí unos adornos en las esquinas solo con la finalidad de que el que pase y mire para el tejado lo vea bonito y tal. Entonces, actualmente solo cumplen una función estética y por tradición y tal. Pero anteriormente, pues quién sabe, ahí como se ha recogido José Luis Puerto en el libro de él, que es Leyendas de tradición oral de la provincia de León,
en toda la provincia de León hay leyendas sobre culebras, sobre el cuélebre famoso y sobre los lagartos, y una relación que tienen con las personas que siempre las están asustando, incluso les atribuyen no inteligencia, pero dicen que son muy espabilados, que incluso los lagartos y las culebras, hay una leyenda que dice que les gusta la leche, incluso la leche de las personas, de las madres cuando están amamantando a sus hijos. Hay un montón de leyendas sobre eso, y lo mismo que en algunos edificios sagrados se representa al demonio debajo de los pies de San Jorge, como que estando allí sujeto no está haciendo fechorías en los demás sitios. Entonces, quién sabe si al ponerlo en las esquinas de los tejados una especie de boca como de reptil, es como si lo castigásemos a estar allí sujeto en el tejado en vez de estar haciendo fechorías, pero como si fuese una cosa de magia. Pero lo que hablamos, el significado actual a día de hoy se ha perdido. No hay nada de escritos antiguos de siglos pasados que hablen de lo que pudieron significar. Entonces, uno de los intereses del libro es, ya que por lo menos se ha perdido el significado, hasta que no lo recuperemos, debemos de saber de que esos elementos están ahí y que son característicos de maragatería, y que lo que decíamos antes, si ese tejado amenaza ruina y hay que quitar las tejas para poner las vigas debajo y después volvemos a poner las tejas otra vez, los elementos esos de esos adornos hay que volverlos a dejar como estaban, porque son parte de la gracia de la arquitectura. Entonces, el libro lo que quiere también es valorizar esos elementos, las tejas pajareras, las bocas de lagarto, los patios empedrados, que es muy fácil decir, como a la salida de las iglesias, pues claro, las mujeres sobre todo con los tacones, los zapatos de tacón, parece que se clavan entre las piedras de los empedrados y se rompen los zapatos. Pues solución es, hasta ahora ha sido echarle hormigón o cemento encima del patio empedrado y queda una superficie lisa, muy accesible, y ahora sabemos que eso es un error, porque todo el cemento que le echas a los patios empedrados se convierte en una masa con las piedras esas y ya no se puede volver a recuperar el patio. Entonces, bueno, pues quizás haya que hacer pequeños pasillos por los lados de un terreno que no afecte a lo de abajo, pero que permitas andar por él, pero no tapar de hormigón la cultura, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora con los patios empedrados. Entonces, todo eso que sea valorizar lo que tenemos es lo que quiero conseguir con el libro. Sí, la verdad y yo creo que lo consigues, ¿no? Hay otro elemento arquitectónico que me llama mucho la atención, que es la cantidad de relojes de sol que tenemos en la comarca. La verdad que sí que unos cuantos, y la verdad que cada cual es más bello, ¿no? También ha sido un capítulo que me ha llamado mucho la atención. No obstante, yo creo que todo el libro recoge un montón de tesoros e invita a ir a conocerlos in situ a los lugares donde están. La verdad que está muy bien ilustrado el libro, con un montón de fotos de cada uno de los elementos o de las diferentes tipologías que existen. No sé si hay algún pueblo que destacarías para alguien que quiera hacer una excursión un día, donde pudiera ver muchos de los elementos arquitectónicos que muestras en el libro. Si tuvieras que quedarte con un pueblo, con dos pueblos donde pudieras hacer un recorrido rápido por gran parte de estos elementos, ¿tendrías alguno que resaltara en especial? Pues los grandes pueblos como Santa Colomba, Rabanal, Castillo de los Polvazares, sobre todo atesoran elementos así bastante importantes. Por ejemplo, los pueblos que en su momento fueron importantes, por lógica, pues sus moradores eran un poco más adinerados
entonces hacían casas un poquitín más de prestigio, los portones eran mejores, los herrajes eran mejores y todo eso precisamente pues se ha ido conservando. Pero yo lo que aconsejaría es que si se viene a Maragatería no se puede ir a Castillo de los Polvazares solo y pensar que has visto Maragatería. Castillo de los Polvazares es un pueblo, pues como sabemos todos, que está conservado como todas las calles empedradas y las puertas de colores, los herrajes, pero si ves eso solo te pierdes la Somoza. La Somoza cambia el paisaje por completo, las casas de piedra, los tejados de pizarra, las chimeneas completamente distintas. Es como comparar, pues eso, una chimenea de pizarra con escamas a una de adobe, que son las dos muy bonitas y muy interesantes, y se ve que está ahí los pozos culturales de muchos siglos que han desembocado en esos diseños. Pero ¿cómo te vas a quedar sin ver la Somoza y solo vas a ver la Maragatería Baja, por ejemplo, Castillo de los Polvazares, y no vas a ver a Chana? No vas a ver Chana allí debajo del Teleno mirando donde estás, o Filiel, o por ejemplo aquí más cerca de Astorga están pueblos Beldedo, son pueblos que ahora están casi deshabitados. ¿Qué tiene Beldedo? Pues casi no hay gente. Pues mira, en Beldedos, precisamente como no se han renovado muchas casas, hay casas todavía con las escaleras exteriores, con los patios que dan al exterior, los corredores así que se accede por unas escaleras exteriores, que ya prácticamente eso no se ve en ningún sitio. En todas las casas de Maragatería entras y dentro del edificio hay unas escaleras que te llevan a la segunda planta y al patio y todo eso, y al corredor, pero exteriores casi no se ven. Entonces sí, es verdad que el que viene de fuera dices, no me puedo ver todo Maragatería como los que vivimos aquí, pero obligatoriamente tendría que ver un pueblo de la Maragatería Baja, como por ejemplo es Castillo de los Polvazares, pero después tendría que seguir el Camino de Santiago y llegar hasta Rabanal del Camino y entroncar con Santa Colomba de Somoza y desde arriba subir a Lucillo, Chana, Filiel. Es un poco obligatorio y eso se ve en un fin de semana. Si alguien quiere comprar el libro, entiendo que se puede comprar en cualquier librería de Astorga, ¿no? ¿Es así? Sí, en las librerías de Astorga, están en las principales librerías de Astorga, también están en las principales de León. Y bueno, como aquí nos conocemos todos también, si alguien quiere pasar por mi casa y pues, un día que estén las librerías cerradas y me vea, yo también lo puedo vender así en mi casa, que es como lo estoy distribuyendo. Y si alguna persona, ya que en nuestra comarca muchas de las personas viven en Madrid y a lo mejor no tienen previsto en una larga temporada ir por allí, ¿puede adquirirlo a distancia por correo o de algún otro modo? ¿Puede ponerse en contacto contigo para pedírtelo? Sí, se puede poner en contacto conmigo escribiéndome al correo. Mi correo es muy fácil, es mi nombre y 4 nueves, juancarlos9999@gmail.com. Otra vez, juancarlos9999@gmail.com. Compensan muchas cosas, las dudas y los desvelos de antes. Entonces, lo que digo es, estoy recibiendo más de lo que doy, o sea que muy contento. Vamos a continuar dando paso a Manuel, que nos va a hablar también sobre una entrevista muy interesante que he realizado con un pulpeiro que estuvo un día en Rabanal. Pues sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, ha sido una cosa imprevista totalmente esta entrevista, porque como me llegaron las noticias de que en Rabanal del Camino había una persona que los domingos, en un albergue, concretamente el albergue del Pilar, pues hacía, pues lógicamente, esas labores del pulpeiro, que es como era un pulpo, un buen pulpo. Pues nada, fui allí a tomar pulpo y cuál no sería mi sorpresa que había un gran profesional que estaba realizando esa labor, exquisito. Y ya como era última hora, me vino a la mente, como siempre dentro de nosotros, diciendo, y bueno, ¿y por qué no le pregunto un poco
sobre el pulpo y concretamente tradición del pulpo y qué relación hay con maragatería. Al principio, como estaba todo esto, fue imprevisto, cuando le comenté el tema parecía que era una cosa, no sé, que se salía un poco fuera de lo previsto, puesto que no le había hablado nada anteriormente, pero enseguida creo que tuvimos un feeling grande y al final yo creo que hizo una observación, aparte del trabajo y su profesionalidad, en lo que era la tradición del pulpo con relación al maragato. Pienso que es que mejor que él escucharle y agradecerle esa confianza de que en ningún momento estaba previsto hacer esta entrevista. Bueno, pues estamos en un albergue en Rabanal del Camino, y creo que se llama el Albergue del Pilar. Estamos a 24 de julio, domingo. Por lo visto existe una tradición, no de hace mucho tiempo, de la figura del pulpeiro. Y el pulpeiro, pues es una figura que a mí me gustaría conocer, y qué mejor que estando delante de uno de ellos. Le pido el favor y ahora mismo le preguntaría primeramente cómo se llama, porque desconozco ni cómo se llama, ni de dónde viene, y cuál es, pues bueno, su pequeña personalidad. Y después ya le preguntaré, por ejemplo, qué es un pulpeiro, pero de entrada, ¿qué pulpeiro tenemos delante? Bueno, yo me llamo Víctor, mis orígenes no tienen nada que ver con el pulpo, soy un pulpeiro tardío, de los que aprendieron. Normalmente el pulpo forma parte de sagas familiares que se heredaron de abuelos, padres, viene de tradiciones de 2, 3 generaciones, gente que se ha dedicado toda la vida. Es un negocio fundamentalmente ambulante que se hace en diferentes lugares a lo largo de toda la semana, de todo el mes, y se va haciendo un circuito, El pulpo, evidentemente, siempre se comió en ciertas zonas geográficas, formó parte de un acervo cultural, sobre todo en el entorno de Galicia y aledaños, y hoy pues se ha extendido a muchas otras zonas, ha crecido el gusto por el pulpo. Solo tiene un pequeño problema, que a medida que se come más pulpo, hay menos pulpo disponible y por tanto el que se tiene que comprar pues se ha encarecido mucho. Ese es la raíz. Ese es parte del problema. Yo hace un momento comentábamos, que no te conocía, que había una tradición magrata con relación a esa toma del pulpo. ¿Cómo empezó esa historia del pulpo relacionada con la arriería? Bueno, en realidad el tema de la arriería es más con el transporte del pescado hacia el interior de España, de la península, utilizando un poco el conocimiento, las redes comerciales que tenían creadas los arrieros. A medida que fue declinando el negocio de la arriería, aprovecharon su conocimiento de las rutas y empezaron a trasladar pescado, utilizando los neveros, los hielos de los neveros del Teleno. Subían a cogerlos, bajaban grandes placas de hielo en caballerías forradas en paja, y eso lo transportaban a la costa, recogían el pescado, lo traían fresco, y cuando venía, evidentemente, ese hielo prensado se iba derritiendo poco a poco, bajaban nuevas placas, los estaban esperando normalmente en algún pueblo donde eran naturales de la maragatería, y volvían a forrar ese pescado con nuevas placas en las caballerías y llegaban hasta el centro, fundamentalmente a Madrid. Y eso explica un poco la tradición de los negocios de las pescaderías que son regentados por maragatos. Existe una cultura en la cual, por lo visto, el pescadero maragato era como una firma de ser un buen profesional, conocer el producto. Sí, cierto. Venían un poco del prestigio que tenían como arrieros, ser gente fiable, gente a la que podías confiarle tus pertenencias, e incluso podías confiarle personas que estaban a tu cargo, porque trasladaban hasta personas. Correcto. Víctor, y yo muchas veces me he preguntado, ¿existe una formación para trabajar ese pulpo?
para decir hay que tener unas condiciones ideales, el material tiene que llegar a uso, la preparación de ese pulpo, la cocción, todos esos temas, lógicamente es un saber hacer, es una profesión. No quiero que me desveles, tus secretos. No, pero... como me pregunta mucha gente cómo se hace el pulpo, cuánto tiempo, qué tal, no sé qué. Y yo le digo, pues el pulpo debe tener 18 secretos. Yo le puedo 18 principios para hacer una buena cocción. Yo puedo descubrir 13 o 14, pero los últimos me los guardo. 13 o 14 no tengo ningún problema en decírselos. Dinos algunos. Bueno, que sean el primer concepto, lo primero que hay que procurar un buen producto. Ese es el primer, digamos, sí, la primera piedra angular. Tiene que ser, la materia prima tiene que ser buena. Muchas veces gente muchas veces viene y dice, es que a mí en casa no me queda el pulpo como tal, no sé qué. Es que uno de los fundamentos es que hay que tener buena materia prima. Y normalmente la materia prima tiene unos secretos para detectarlo. Son los hábitos profesionales. Efectivamente. Yo el pulpo que utilizo no es el mismo que se compra en un supermercado. Evidentemente llega a través de otros circuitos. Por ejemplo, yo compro pulpo, pues sucio, tiene que venir sucio, porque eso es garantía de que es un pulpo congelado en alta mar. ¿A qué te refieres cuando es pulpo sucio? ¿Que viene congelado? Viene sucio, recién pescado, con toda la suciedad, tienes que descongelarlo y tienes que lavarlo. Eso es garantía de que ese pulpo no ha sido procesado en ningún sitio. No ha sido tratado, digamos, no ha sido tratado. Quiere decir, otros pulpos que vienen limpios porque ha sido tratado. Eso es el ABC. Bueno, pues ya conocemos algo, algo. Claro. Entonces, saber detectar el pulpo que es fiable, el pulpo que tiene una buena cocción, que tiene un rendimiento, que tiene, pues evidentemente tienes que saberlo comprar. Tienes que estar en las redes comerciales que se compra un pulpo de una calidad determinada. ¿Llevas mucho tiempo, Víctor, en el tema? Pues yo llevo en el negocio del pulpo, yo llegué accidentalmente. Bueno, es verdad que nos decías que era accidentalmente. Soy accidentalmente. Yo aprendí de una forma, por una casualidad. También es cierto que he investigado muchísimo. Hay gente que quiere llegar y cocer el pulpo de un día para otro. No. Cuesta mucho aprender a cocer pulpo. Y cuesta mucho, además de lo que te enseñan, cuesta mucho el ensayo-error y tienes que estropear muchas piezas antes de cocer el pulpo bien. Porque son de esas cosas... es un reto. Ahora lanzo un reto. Se podría hacer un ciclo de formación profesional para enseñar a la gente a comer pulpo. No sé si habría candidatos suficientes pero desde luego sería, lo digo medio en broma, medio en serio, pero sería una buena materia para un ciclo de formación profesional. Curioso. Entonces, ¿hace mucho tiempo que empezaste con este tema? Yo empecé hace unos 15 años. Hace unos 15 años. ¿Decías accidentalmente? ¿Por qué accidentalmente? ¿Por qué no pensabas en ello en esos momentos? No, porque yo tenía otra profesión, me dediqué siempre a otras cosas, quiero decir, y casualmente a través de conocer a una persona con la que tengo un vínculo, pues me fui introduciendo progresivamente. En el tema del sí. Y bueno... ¿Por qué te atrajo? Apareció, porque siempre... A ver, yo además de mi profesión siempre me atrajo todo lo relacionado con la gastronomía y el turismo. Por eso. De hecho, tengo un posgrado en turismo, entonces siempre me atrajo colateralmente el tema de las cosas relacionadas con el turismo. Sería, digamos, de la hostelería, turismo relacionado con la hostelería. También puede ser por otro tipo, tipo también que puede ser variar el turismo. Y apareció luego pues la oferta de una casa de comidas en un lugar de feria. Y bueno, y se planteó como una especie de reto, de juego, ay, ¿por qué no cogemos esto? Y bueno, se inició allí el proceso. Bien. Sí. Tenemos claro que es un producto
de formación con tiempo. O sea, que es error, como decías tú, investigación-error para que ver cómo va saliendo eso. Cosas. Por eso, o sea, que es una cosa viva. Después de 15 años sigo aprendiendo cosas. Sí. Es un tema que no es sencillo, sino que se necesita, aparte de esa materia prima de una calidad, de un proceso después incluso de investigación, de cómo se trata el pulpo. No vamos a descubrir secretos. Efectivamente. Pero las no cosas es sencillo. genéricas se aprenden rápido. Sí. Pero evidentemente, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento fuera de la grabación, pues es muy fácil cocer pulpo, incluso se puede aprender a darle el punto para comerlo a una hora determinada. Pero claro, lo complicado es si tú tienes que servir el pulpo que has cocido hace 4 horas, lo tienes que seguir sirviendo en buenas condiciones en estos momentos. Quiere decir, y eso requiere una cierta pericia. Tienes que saber cómo tratar ese producto para que 4 horas más tarde ese producto siga teniendo buena calidad. O sea, esas condiciones óptimas que te exige, que tú estás acostumbrado a darlo en un tiempo mucho más pequeño. Efectivamente. Bueno, pues continuamos con el programa y este mes hay un chico, un cantautor originario de Molina Ferrera, que Paz ha hecho una entrevista con él. Entonces, pues Paz, ¿qué es lo que hablaste con él? Y preséntanos un poco a Dani Mayo. Bueno, no hay mucho que contar. Quiero decir que no haya contado él en la entrevista, que es muy interesante. Dani Mayo veranea cada verano en Molina Ferrera, como bien has dicho, es un cantautor madrileño. Y bueno, acaba de sacar su último disco que se llama Guacamayo. Y bueno, él estuvo en Santa Colomba y estuvo en Castrillo de los Polvazares este verano, mostrando su trabajo. Entonces, teniendo la oportunidad de recibirlo en Santa Colomba, en el Centro Cultural, pues decidí hacerle una entrevista y que me contara pues cuáles eran sus orígenes en Molina Ferrera y cuál era su vida como músico, cómo era su vida como músico y bueno, pues todo esto lo vais a encontrar en la entrevista que hemos grabado, así que si queréis le damos paso. Hoy en Radio Maragatería estamos con el cantautor Dani Mayo, que está aquí en Santa Colomba de Somoza, que ha venido a ofrecernos un concierto y bueno, que nos va a hablar de su música y de sus orígenes que están vinculados a esta tierra. Hola Dani, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, la pregunta obligada para todo cantautor, todo músico, todo artista, ¿cómo y cuándo empezaste con la música? Bueno, pues básicamente yo he estado vinculado a la música desde que nací. Ya mi madre durante el embarazo ponía música y tal. Y yo en cuanto tuve la capacidad de mover la agujita del tocadiscos, ya intentaba volver a poner el disco al principio para escucharlo y tal. Pero empezar de verdad a tocar un instrumento, empecé en el conservatorio. Lo que pasa que me aburría un poco la disciplina del conservatorio, ¿no? Y terminé siendo autodidacta. La guitarra la dejé como un tiempo, pero empecé a cantar. Canté en un par de grupos así del barrio de rock, tal. Una cosilla muy amateur. Y ya un poquito más mayor, cerca de los 30, empecé a hacer mis propias canciones. Volví a tocar la guitarra así con constancia y tal. Y nada, volví a retomar clases, sobre todo a relacionarme con otros músicos. También aprendí mucho de cantautores latinos, que tienen como más unas armonías más complejas, tal. Y así fue como aprendí y le fui dando forma a lo que hago. Bueno, hablas de que has seguido a cantautores latinos, Sí. que has escuchado que, creo que la música clásica también te ha inspirado mucho. ¿Nos puedes decir algunos de tus autores predilectos, algunos de tus músicos predilectos? Cuando más clásica he escuchado es adolescente y muy joven. Y escuchaba muchísimo a Mozart, muchísimo a Bach, y básicamente lo que más. Y luego me gusta mucho también, por ejemplo, Pat Metheny, que es un guitarrista jazz, que él también no viene directamente del clásico, pero podría decir que es una fusión de jazz con clásico, y eso me encanta también, me gusta mucho. ¿Qué es para ti la música? Yo creo que para mí la música es, aparte de lo más bello de la vida, junto a la naturaleza, que adoro la naturaleza,
creo que es lo mejor que se puede hacer durante una vida, aparte de viajar y relacionarse, creo que es hacer música y escucharla. Dices que también la naturaleza. Sí. Bueno, tú tienes un vínculo aquí con nuestra tierra, que es un paraje natural maravilloso, con la Maragatería. Sí. ¿Cuál es tu vínculo con Maragatería? Bueno, pues la verdad que viene de muy lejos, porque, por ejemplo, todos mis abuelos son de Molina Ferrer. Y antes de mis abuelos, otro bisabuelo en Ponferrada, o sea, viene de muy atrás todo esto. Y nada, la verdad que a mí me encanta el pueblo, vengo todos los veranos y cada vez que puedo, sobre todo, me escapo porque me encanta la montaña, cada vez que puedo subo al Teleno, voy a Castrillo a hacer un conciertito, tengo amigos en Boixán, tengo amigos en Filiel, en Quintanilla, o sea que sí, estoy muy, muy a gusto aquí. Estás muy arropado. ¿Eres profeta en tu tierra? Creo que no, pero no por... Creo que Madrid está un poco raro a nivel artístico y cultural. Creo. De hecho, me gusta mucho salir a tocar fuera. Me encanta. Aquí, dentro de la Maragatería, ¿crees que eres conocido, que la gente te relaciona con la Maragatería o crees...? Hay gente que me conoce. Mucha, de hecho, porque últimamente he recibido mensajes de es que... Sí, fíjate que yo... Es que le conozco. Sí, yo hace tiempo, cuando venía al pueblo, la gente decía, mira, este es el chico que se sienta siempre en casa de su abuela a tocar la guitarra. Decían que mi abuela cantaba muy bien, yo no la llegué a conocer, ¿no? A mi abuela Inocencia. Y últimamente me dicen, ya he visto que vas a actuar en Santa Colomba, ya he visto que estás en no sé qué, te va muy bien, ¿no? Todo el mundo te dice que te va muy bien. Todo el mundo piensa que te va bien. Pero sí, la verdad que, y aparte con el nuevo proyecto este que tengo ahora, Guacamayo, que es así como más dinámico que lo que hacía antes, es menos... Bueno, has tocado ayer en la taberna cultural El Trechuro, en Castillo de los Polvazares, creo que el año pasado tocaste en Filiel. ¿Te suena? Sí. O sea que sí que cuando vienes a Maragatería por lo menos nos regalas tu música y tu presencia, ¿no? Que eso también es importante. Tengo un amigo de Filiel también que hay veces que me ayuda con un cajón flamenco en alguna canción. Sí. Bueno, ¿cómo ves la comarca desde fuera? ¿Qué impresiones recibís desde fuera de la comarca? Porque eso también nos importa, ¿no? Tú que vienes de fuera, que pasas un verano aquí... Claro. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la definirías? La verdad que es que yo cuando vengo creo que traigo muchas ganas de esta tierra y luego como vengo así como con un plan muy concreto y muy atractivo, que es el de reencontrarme con amigos, el de ir a comer a lugares donde me encanta ir a comer, rutas de montaña, tal, entonces... Yo vengo con un ánimo y la verdad que el único punto de vista que tengo es de un lugar maravilloso. Sí, bueno, me refería un poco más, si crees que hay, por ejemplo, mucho movimiento cultural en este caso, o crees que hay mucha actividad, que se va haciendo como mucha actividad dentro del núcleo rural, que se está descentralizando la cultura. Yo sí que veo que hay pequeños focos ahí, ¿no? Como por ejemplo, pues esto de que tú y yo hablemos y de repente estemos haciendo un concierto aquí, o esto de Castrillo. En Boixán también me han dicho, oye, nunca avisas, tal. A ver si un año coincidimos y puedes hacer algo aquí, tal. Entonces sí que mola que sí que creo que hay pequeños focos de gente que está luchando por potenciar. Y es muy interesante. Y ya para terminar, vamos a hablar de cosas importantes. Háblanos de tu último proyecto, que hace poco que anunciaste, creo que en redes, un proyecto que salió hace bastante poquito, creo, y de proyectos futuros. Sí. Bueno, pues empezamos con el último proyecto. Eso, el último proyecto, que se llama Guacamayo. No sabía qué nombre ponerle, estuve muchos meses y como yo tuve la suerte de recorrer unos cuantos países de Latinoamérica, lo que pasa es que me frenó el COVID, pero entonces empecé a mirar nombres en quechua y toro o vaca, se dice es huaca.
y Mayo, que es el apellido Mayo es de mi abuela, no es mío, por eso es Dani Mayo, y me gustó lo de Guacamayo. Son canciones así se nota mucho mi periplo por Latinoamérica porque tienen mucha más percusión, son muy dinámicas. Y entonces grabamos con varios músicos de Madrid, de los músicos que más admiro, me dijeron que sí, afortunadamente porque están ahí. Y grabamos una maqueta de 6 temas, bueno, maqueta no, es un CD, un EP. Y luego estrenamos en Clamores con gran éxito, estuvo súper bien, el concierto de presentación fue genial. Y ahora toca moverlo, hacer muchos conciertos en diferentes formatos e ir probando las nuevas canciones, tal, porque está teniendo buena acogida. Muy bien. ¿Y proyectos futuros? ¿Proyectos futuros? ¿Algún pues sueño, sí. algún proyecto entre manos del que se pueda hablar, por supuesto? Tengo cuentas pendientes con varias cosas. Yo empecé a estudiar teatro cuando era muy joven y siempre me gustaría volver a hacer algo de teatro o algo de cine, tal. Pero últimamente me está dando, has visto que todo el mundo hace podcast, pues puede que dentro de unos meses yo sea uno más de los que hace podcast. Porque creo que tengo cosillas así de las que hablar. Hay que subirse al carro de lo que está en trending, ¿no? Porque si no, uno se queda como atrás, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Qué tipo de podcast? Bueno, yo estudié filosofía, ¿no? Estudié filosofía en la UNED. Y mi rollo sería un tipo de ensayo, por ejemplo, programa dedicado a los celos, programa dedicado a la envidia, ¿no? Pero basándote, por ejemplo, en algún filósofo que... Sí, imagínate, por ejemplo, filosofía María Zambrano, pues de repente estudio... Sí, por ejemplo, arrancar con un fragmento de algún libro o algún artículo de un filósofo o de un literato y invitar a un par de personas y luego, sobre todo, que haya comunicación con el público, que nos manden mails con preguntas y tal, ir avisando de qué va a tratar el programa y eso sería una rueda de preguntas y respuestas. Muy bien, pues te deseamos mucha suerte en tu próximo proyecto. Te damos las gracias por venir hoy aquí. Vamos a disfrutar de tu música y nada, vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Y manténnos gracias. informados. Muchas gracias. Un placer. Pues ha sido muy interesante la entrevista y, como en todos los casos, pues la emitiremos completa en próximos martes, que avisaremos oportunamente en nuestra página de Facebook. Y vamos a continuar. Y una de nuestras riquezas patrimoniales de la Maragatería es el Camino Santiago, su trayecto, el camino francés, que atraviesa nuestra comarca desde Astorga hasta que sale por allí, por la Cruz de Hierro, Manjarín, ¿no? Y durante todo el año, muchos peregrinos dan vida a la comarca y especialmente a todos los pueblos que atraviesan el Camino de Santiago. Y Óscar ha tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, con uno de estos peregrinos que se han acercado, que han hecho el Camino de Santiago y por lo tanto han pasado por nuestra tierra. ¿Es así, Óscar? Es así. He tenido la oportunidad de encontrarme con Manuel, un sevillano que veréis en la entrevista. Ha realizado 14 veces el Camino de Santiago en diferentes versiones, en diferentes caminos, como sabéis, pues el Camino del Norte, la Vía de la Plata que se junta con el Camino Sanabrés, que entra por Sanabria, el Camino Primitivo y el Camino Francés, naturalmente, que es el que atraviesa nuestra Maragatería. Y justo pues tuve la oportunidad en el albergue municipal de Rabanal de poder charlar un rato y descubrir pues cómo estos convecinos pasan por nuestros pueblos con su mochila y cómo disfrutan, sufren, viven y cómo esa sensación de peregrinaje, por lo menos en Manuel, estaba totalmente en su interior después de haber hecho tantas veces el camino. Veréis que tiene 76 años para 77
y seguía con la ilusión de seguir haciéndolo el año que viene. Entonces, lo que sí me gustaría transmitir en esta entrevista es, más que transmitir, es animar a todas las personas que no hayan hecho el camino a descubrirlo de alguna manera, porque lo tenemos al alcance de la mano y es una experiencia inolvidable. Ya, espero que os guste la entrevista y que os anime a coger la mochila. Hola, buenos días, oyentes de Radio Maragatería. Estamos hoy aquí en el albergue municipal de Rabanal del Camino y estamos con Manuel, que es un peregrino que amablemente nos va a brindar un ratito de su tiempo. Está ahora aquí en el tiempo de descanso, en el tiempo de paz, después de llevar todo el día andando. Y queríamos acercaros un poco pues el devenir de todos estos convecinos que van pasando por la Maragatería, y les vemos desde Astorga hasta Foncebadón con su mochila día a día, ahora muchos en septiembre y en octubre, y queríamos ver un poquito cuál es la realidad de un peregrino. Y aquí estamos con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Pues nada, buenas tardes. Aunque tú has dicho buenos días. Buenos días, sí. Estamos ya ahora por la tarde, realmente. Sí, yo por defecto es que yo también me he escapado. Yo me he escapado y he dicho lo que... Manuel, bueno, estás aquí haciendo el camino. ¿Cuándo has empezado? Yo empecé en Castiblanco de los Arroyos. ¿Qué está? La segunda etapa de la Vía de la Plata. Ah, wow. Y he terminado en Astorga. Entonces, que esa es realmente la Vía de la Plata. Sí, sí. Lo que ocurre, la mayoría de la gente cuando llega a Granja de Morehuela, pues se van por el Sanabré y entran por Orense. Sí. Pero lo normal Pero sería... lo normal es lo que le apetezca a cada peregrino. Entonces, pues, el Sanabré es muy bonito. Yo lo había hecho ya 2 veces. Sí. Y entonces me apetecía también eso. Y me he metido en Astorga, o sea, llega a Astorga, es Sevilla-Astorga. Wow. ¿Cuántos Sevilla, kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? En este momento, ¿cuántos kilómetros llevas? Son 800 desde Sevilla, pero yo le quitas 40 que es de Castiblanco, porque yo me fui a Castiblanco y salí de Castiblanco porque me horroriza la ciudad. Yeah. Salir de la ciudad me horroriza y entonces no merece la pena. Como ya la había hecho la Vía de la Plata 2 veces. Wow. Pues entonces, por eso me vine. Y llegué antes de ayer, me parece que fue, claro, ayer comencé, venía muy cansado y me quedé en Santa Catarina de Somoza. Eso es. Y hoy, fíjate, lo que a Rabanal, un poquito, hasta poquito. Rabanal, por lo menos para ir Y mañana, avanzando. no sé, a lo mejor hasta la Cebo, por ahí, ya lo hago con tranquilidad, Claro porque que los sí. viejos tenemos una ventaja, que tenemos el tiempo. ¿Cuántos años tienes, si me permites que te pregunte? 77. Voy a cumplir el día 27 de octubre. 77. Sí, ahora mismo estoy viviendo los 76, bueno, ya casi terminando. ¿Y cuántos kilómetros ahora vas a hacer desde Castiblanco hasta Santiago de Compostela? Bueno, pero tampoco eso, no. No te obsesiona el número de kilómetros. No es eso, bueno, el que se siente peregrino, que es una enfermedad, o sea, sí. Eso sí, eso, y además el único que hay es que un camino es con lo único que te cura. ¿Ya? Entonces no es cuestión de los kilómetros que hagas, porque ¿de qué te sirve hacer 1000 kilómetros no has visto? Sí, es verdad. Si te vas parando, vas haciéndolo tranquilamente, pues lo vas viendo, ¿no? Como dice el poema que hay antes de llegar a, ¿cómo era? La ciudad esta, que es la tercera o la cuarta etapa del camino francés, que es muy importante. ¿Pero en Navarra dices? Sí. No, en Navarra no, es de sí, quizás sea de Navarra todavía, no de sí, pues quizás sea. Pues no recuerdo. Y cuéntanos un poco, para el que no haya hecho nunca el camino, ¿cómo es el día de un peregrino? Bueno, el día de un peregrino realmente, lo que ocurre, hay dos tipos de peregrinos, ¿no? Hay el peregrino, el peregrino que con una mochila viene a lo mejor de Australia, de Sydney, viene a lo mejor de, como ella, fíjate, que seguramente serán surcoreanas. Sí. O viene un norteamericano, viene ese peregrino, imagínate, o de Malasia, como yo la he visto, de Malasia, una chica de Malasia que me la encontré un día que llevaba un tobillo roto y lloraba como una magdalena. Porque era su esfuerzo, tenía 21 años, fíjate. Wow. O sea que
ya te puedes imaginar. Y luego después está el turegrino, Ya. que es el que comienza o bien en Triacastela o Sarria. Ya. Y Y eso es lo que está. hace 10 jornadas Eso, o 7 claro, o 8. de todas maneras hay algunos que son peregrinos, o sea, o intentan hacerlo. Sí, Lo que ocurre es que no tienen el tiempo, ¿no? totalmente. El camino es una cuestión muy, muy sencilla. El camino es el tiempo, es el tiempo. Si tú tienes un mes, le puedes dedicar un mes o todo el camino, lo recorres más tranquilo, lo ves mejor, como la vida. ¿Ya? Igual. ¿Qué pasa si Si tú ves tienes detalles? tiempo, si tú tienes tiempo, pues siempre la vas a disfrutar mucho más, ¿no? Y luego después el peregrino, pues nada, el peregrino lo que necesita es un camino, un albergue, una ducha calentita y un buen hospitalero como es la chica esta, Sí. que yo es la tercera vez que duermo aquí. Y buen calzado. ¿Eh? Y buen calzado. Hombre, eso es importantísimo, buen calzado y buena mochila. Y buena mochila. Porque Sí, pero eso te cuando nosotros que vivimos por aquí ves pasar a peregrinos cuando vas con el coche a trabajar con unas mochilas enormes que seguro pesan muchísimo y que Bueno, llevará pero un montón de lo cosas que ocurre- innecesarias. Eso, bueno, hay sí, también ocurre eso. Pero luego después también hay una cosa muy sencilla, o sea, se puede devolver, o sea, Total. que lo hay. Yo muchas veces, pues también he tenido, pues yo hace ya muchos años que vivo del camino. Como lógico. ¿Cuántas veces has Yo hecho el de camino? largo recorrido 14 veces. 14 De largo recorrido, en distintos caminos. Y luego después pequeñito, pues yo qué sé. No lo sé, tengo la familia criada, no tengo ningún problema de que mi familia me impida de que yo pueda estar aquí y sabe que yo soy aquí feliz, pues no le importa. ¿Y qué encuentras en el camino cada vez que lo haces para sentir las ganas de volver a hacerlo otra vez? Bueno, pues lo primero que te marca el camino, por ejemplo, a mi edad, es la ilusión de no dejarlo, de seguir preparándote para ver si el año que viene con 78 tacos puedo estar aquí. Que parece poco. Es la que meta, la ilusión. es importante. No es la ilusión. Es que en vez de estar en casa, pues salgo a lo mejor a andar, me voy a gimnasio. Sí. Lógicamente no hace músculo ni hace pesas, sino a lo que cada uno puede, ¿no? Sí. Y luego después, bueno, pues ahí es lo que te digo, vamos, que o un español mismo, ¿no? Que lo que ocurre, el problema que tiene la mayoría de la gente, todo el mundo tiene ilusión de hacer camino. Lo que ocurre es que, claro, el problema que tiene es que, vamos a ver, si usted tuviera un mes de vacaciones, Sí. y usted en vez de vivir aquí este camino, pues bueno, dice eso porque le ocurre muchas veces. Hay gente, yo he conocido vascos, que viven en Vascongada y han hecho otros caminos, pero no han hecho el vasco, que es vasco. precioso. Claro que sí. Y luego después, pues, hombre, todo el mundo no puede irse con la mujer porque a lo mejor a la mujer no le gusta, o físicamente no está bien. Está bien. No es eso. Tiene hijos pequeños y tiene un mes de vacaciones. Por eso la mayoría de las veces son turegrinos. Vienen una semana. Vienen la semana y lo que es. Y ahora en una semana quieren verlo todo. Quieren verlo todo. Y eso es imposible, lógicamente. Yo cuando Y hice comértelo todo, claro. claro, cuando hice el Camino de Santiago, ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has sido peregrino? dos veces, sí. Pero Entonces, cuando la hice... entonces es de la única manera que puedes entender un peregrino. Pero claro, yo entendía que la obsesión era como llegar a Santiago, pero luego llegué a entender que realmente lo grandioso del camino no era el propio final, sino o sea, que casi era lo menos importante llegar, sino que para mí era importante como las vicisitudes que cada día yo vivía haciendo el camino. Que en cada etapa, como en la vida, hay días buenos, hay días malos, hay lluvias, hay amigos que se cruzan, hay dolores, pero ibas como poco a poco llegando a tu albergue y comenzaba un nuevo día con una nueva aventura. Y al final casi que perdía el significado llegar, sino que la grandeza era todo lo que iba aprendiendo a lo largo de cada etapa. Y eso al final fue un aprendizaje que me costó, porque hubo días en los que me dolía muchísimo la pierna y no sabía si iba a poder terminar. Y me daba muchísima pena el no llegar hasta el final. Pero al final pensé, si es que casi no pasa nada. No, lo que ocurre es lo siguiente, que llegaste. Llegué las dos veces. Y que muchas veces has llegado al albergue y has pensado que el otro día te ibas a tener que quedar. Que me volvía. Y por la mañana estabas como nuevo, ¿verdad?
¿Te has perdido muchas veces en el camino? ¿Te perdiste de las 2 veces muchas veces Nunca. en el camino? ¿Nunca? Yo no me perdí. No, pues yo siempre me he despistado. ¿Sí? Y siempre hay un Santiago. Me perdí una en Santiago, cuando llegué. Bueno, en la propia pero ciudad. También te serviría algún Santiago por ahí. Sí, total. Que te haría así, cataplón. Que te vuelva a llevar al yo camino. En el camino portugués central está muy mal señalizado. Muy mal, muy mal. A ese todavía le falta mucho tiempo hasta Porto. Le falta mucho tiempo todavía para llegar. Pero siempre estaba Santiago por ahí. Siempre estaba. Y siempre guiaba. Siempre había alguien, o un agricultor, un viejito, una persona que te indicaba, o te quedabas sin albergue porque no había apenas albergue y no tenías dónde quedarte porque estaban a menos todo lleno. Y me ocurrió incluso de llevarme a su casa y eso. Aparte los portugueses también. Todo lo malo que tienen, por ejemplo, eso, la falta de señalización, pero luego después lo tienen nuestros hermanos portugueses, son maravillosos. Maravillosos. Pero vamos, lo que tú estás diciendo de eso, el camino de todas maneras es una cosa muy personal, o sea, cada uno lo vive de una manera distinta, o sea, es como cuando vas a un museo, tú ves una cosa y yo veo otra. Yo lo que te puedo decir que los amaneceres en el camino, sobre todo en la primavera, es algo grandioso. Nunca ningún museo te puede ofrecer los cuadros que te ofrece la naturaleza y el sentir que tú sientes ahí, en soledad, como eso. Yo voy siempre he hecho los caminos solo. ¿Siempre solo? Siempre solo. Pero nunca estás solo en el camino. No, hombre, por Dios. Siempre estás acompañado. Tengo todo esto. Claro que sí. Y el que no me entiendo por la palabra, pues me entiendo por la mirada, por la sonrisa y por el corazón. Y por el corazón. Porque es verdad que hay un hermanamiento entre peregrinos cuando lo estás haciendo. Yo creo que en peregrinos y en el mundo, lo que pasa es que allí lo despistamos. Porque nos vamos y no nos esforzamos. Y aquí, claro, si tú llegas aquí no hay, y tú quieres tener un poco de contacto, pues no te queda más remedio. Eso de una copita de vino o algo, y eso que aquí, al no ver aquí cocina, pues no hay eso. Pero en el albergue que hay cocina, tú que lo has vivido, pues entonces por la noche, y además siempre reunión, hace algo por ahí, entonces la convivencia es... De todas maneras, la grandeza del camino es que al final todos somos iguales en el camino. O sea, que decir, no hay clase social o no hay diferencia, no hay raza, no hay nada. Claro. Simplemente somos peregrinos que andamos. Hay una cosa que eso, el que haga un camino, pero tiene que ceder el recorrido en soledad. Sí. O sea, no ir 7 días de vacaciones al camino. Yeah. Ese, te digo una cosa, ese llega a casa normalmente y siempre va descargado. Totalmente. Va descargado. Y lo peor que tiene el camino, lo único malo que tiene el camino, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La vuelta. Cuando vuelve. Luego después ya te vas acostumbrando. Yeah. Te vas acostumbrando porque como dices, bueno, por el año que viene. ¿Sabes? Pero el primero, yo me recuerdo, el primero para mí fue terrible, vamos. Yo estuve una semana zombie. Y yo creo que casi todos, porque luego después yo he hablado con muchos y a todos les pasa lo mismo. Y estos caminos de la Maragatería ya los has transitado más veces, en pues todas las veces que has hecho el camino. Lo que me ocurre, porque lo que me pasa es lo siguiente ya. Mira, yo he hecho el camino del norte con el primitivo, sí. Lo he hecho 2 veces desde Irún. Y luego después, en vez de eso, me he derivado a Oviedo y he seguido hasta aquí, hasta Santiago. Sí. La Vía de la Plata la hice en el 13 y en el 16. Y me fui para el Sanabrés, que es precioso, primavera. Y la Vía de la Plata en primavera es increíble. Extremadura, los 400 kilómetros que tiene de Extremadura, que tú recorres por Extremadura en primavera, es grandioso. Es una preciosidad. Ahora ya en este tiempo no te dice mucho. Claro. Y es bueno en verano, es intransitable. Intransitable, total. Eso totalmente. Luego después el camino central portugués. Sí. Lo hice una vez que fue en el 2014. Y ya te digo, hasta Oporto no es camino. Yeah. La prueba evidente que aquella vez vino un amigo conmigo de mi pueblo y lo hicimos desde Lisboa. Y los 400 kilómetros que hay desde Lisboa, eso, son solamente casi todo el tiempo por carreteras nacionales. Yeah. Yo no quiero, por Dios que no quiero,
hacerle ningún tipo de daño a ellos, porque es que, ya te digo, todo lo que carece de camino lo encuentras en el portugués, en nuestros hermanos. Y luego después, ya ha partido Oporto, sí, ya ha partido Oporto, pero bueno, pues ya estás ahí. Ya estás al lado. Ya Oporto, desde Oporto, una vez que sale Oporto, ya prácticamente Galicia. O sea, incluso sí. hasta en la geografía tienen una conexión ya todo, de Oporto a Galicia. Incluso, claro, incluso yo creo que casi el gallego es un dialecto del portugués. Del portugués. Todo eso. Luego después en el 15 hice, bueno, el primero que hice fue en el 2010. 2010 que fue aquí, que fue este. Pero lo hice en octubre, ya avanzado, y me llovió mucho y no me quedé muy contento, y repetí en el 11. En el 12 hice el del norte, en el 13 la Vía de la Plata, en el 14 hice este, el 15 repetí el francés, el 16 hice la Vía de la Plata otra vez, el 17 hice el del norte otra vez, el 18 repetí el francés, el 19 me dediqué a hacer cositas. Trocitos, no, pequeños caminos que no lo había hecho nunca, como fue el inglés, en fin, había una serie de... El 20 vine aquí, con la pandemia, pero fue un año muy triste, muy triste, porque muy pocos peregrinos. No, ese no es el problema, nosotros estábamos en la gloria, porque el albergue solamente el que estaba abierto teníamos un 30%. Eso es verdad. Entonces, pues nosotros estábamos en la gloria, pero tú estabas viendo el sufrimiento de la gente. Sí. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido interesante y me uno a ese animar a todo el mundo pues a hacer el camino, como decía Óscar, ¿no? Porque es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Continuamos con el programa y quería dar paso a Paz, que ha recogido algunos términos de nuestra comarca, algunos términos maragatos, para continuar con la sección que emprendimos al principio cuando empezamos a emitir allá por el mes de febrero. Entonces, Paz, ¿qué palabras has elegido este mes del diccionario de Alonso Garrote? Pues mira, he elegido la palabra fardela, que es fardel o un saquillo, una talega para llevar provisiones en su primera acepción. También se le llamaba fardela a la cartera de escolar, en la que, para guardar los libros o llevarlos a la escuela. Y es una palabra que también se utiliza mucho en Galicia y que todavía está en auge. O sea, es una palabra de las que todavía no hemos perdido. Se utilizan varias, no solo en Galicia, he nombrado Galicia porque es la más cercana, pero en muchas provincias españolas se sigue utilizando esta palabra. Y luego la segunda palabra que he elegido es una palabra que igual os suena un poquito menos, que es jamuestra. Jamuestra tiene varias acepciones, significa muesca. Sería como quitarle la ja y sería una muesca, ¿no? Una incisión que los aldeanos hacían con la navaja a los palos que usaban pues como bastones, y les hacían unos dibujos en esos palos, los decoraban y eso serían jamuestras. Y también, por ejemplo, la pequeña incisión que tienen los usos con los que se hila la rueca, esa pequeña incisión también se llamaría jamuestra. Y bueno, también se dice, ya en un término quizá un poco peyorativo, ¿no? Hay un verbo que se utiliza como verbo, ¿no? Que es hacer jamuestras, que es hacer eses cuando alguien va borracho. Así que, bueno, yo no sé si vosotros habíais escuchado esta palabra en alguna ocasión. Yo no es la primera que lo escucho. Tampoco.
Tampoco. No, yo tampoco. Muy rica, pero tampoco. Pues... Muy interesante. Pues nada, hasta aquí el programa de este mes de octubre, mes que comenzamos, y seguimos animando a todo el mundo que quiera participar con nosotros o a escribirnos al correo radiomaragateria@gmail.com o a visitar nuestra página de Facebook, también contactar allí con nosotros. Esperamos para el siguiente programa preparar nuevas entrevistas y nuevos contenidos. No obstante, ya sabéis que todos los martes del mes vais a tener un contenido nuevo con las entrevistas completas de las que hoy pues, os traemos un pequeño aperitivo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ya finalizamos el programa de hoy pues con música, y qué mejor que Dani Mayo, al que hemos entrevistado, y pues terminamos el programa con una canción suya. Hoy soñé con un hogar donde poder vivir en paz, donde lo esencial y lo sencillo sean ley universal. He buscado y no he encontrado nada similar. Seguiré buscando sin descanso mi lugar. Claro que no todo el mundo puede ni debe pensar igual. Cada cual sumido en su miseria, su normalidad. Ser felices solamente compartirse a los demás. Mirarse a los ojos, descubrir maneras de soñar. Y déjame un trocito de este mundo donde yo pueda jugar, pueda caminar tranquilo sin tropezar. Traes la cara triste del dinero al caminar. Corres como el hámster en la rueda dando vueltas sin parar. Ya compraste todo aquello que tenías que comprar. Ocupaste demasiado tiempo en trabajar. Y déjame un trocito de este mundo donde yo pueda jugar, pueda caminar tranquilo sin tropezar. La 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 la. La 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 la. Qué pereza da tu cuento, tu sostenibilidad. Déjanos en paz con tus mentiras. Ya. Déjame un trocito de este mundo donde yo pueda jugar, pueda caminar tranquilo sin tropezar. Las cosas no son de nadie, ni el planeta es de tu propiedad.